Ve, ya está fallando, chicos. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Es por la diapositiva que está muy cargada, Miss. Ah, eso debe ser, hijo. Oh. Vamos a empezar rápido, ya, por favor. Y la información les he dejado la separata, todas las diapositivas también en la plataforma. Por favor, véanla, ¿ya? Y les he dejado también unos bonitos videos para que ustedes analicen, ¿ya? Ojalá que los vean porque es muy interesante. Bien, aquí vemos una imagen en la cual ustedes están viendo a una joven delgada, pero que en el espejo le brinda una imagen errónea, ¿no? O sea, ella se ve gordita. Entonces aquí vamos a hablar de un tema muy interesante porque realmente se está presentando mucho, ¿no? Lo que es la anorexia nerviosa. ¿A qué se debe esto? Es un tema muy interesante porque lo van a ver ustedes mucho en adolescentes. Ustedes saben que el adolescente es una persona que está en cambios físicos, cambios psicoemocionales, cambios hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Su vida, todo está cambiando. Entonces, ellos están presentando cambios que muchas veces su misma autoestima y toda su parte psicoemocional se ve muy afectada con todos estos cambios. Entonces, la bulimia anoréxica o bulimia nerviosa, perdón, estos trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa, disculpe, es un desorden alimenticio que se caracteriza por la evitación o la privación de comer, ¿ya? O sea, esta niña, esta joven, va a presentar una pérdida excesiva de peso. Este desorden muchas veces es diagnosticado cuando una persona pesa menos del 15% de su peso normal, ¿no? De su cuerpo. ¿Ven? Ustedes van a ver una niña pegadita al hueso, su cuerpo se puede visualizar, las costillas, ¿no? Las inserciones de los músculos, es decir, es una criatura muy delgada, ¿no? Entonces, definitivamente está presentando esta problemática. Otra observación a los padres de familia, por ejemplo, que son los que están cerca a sus hijos, a los jóvenes adolescentes, ellos van a visualizar que cuando van a los centros comerciales a adquirir alimentos, ellos se corren a ver la cantidad de calorías que tienen los alimentos. Oh, esto tiene muchas calorías. Están contando calorías para esto. Oh, no quiero esto, eso tiene grasas. Es decir, está seleccionando los alimentos y contando calorías. Entonces, eso también nos está dando una indicación de algo, ¿no? Porque ellos no lo dicen a los cuatro vientos, estoy con este problema, mamá, definitivamente. Su parte psicoemocional de ellos es que se lo guardan, ¿no? Pero ya cuando un padre, una madre se preocupa por sus hijos, ellos se van dando cuenta de esta situación, ¿no? Lógico, yo veo que mi hijo está demasiado delgado y no quiere comer y está con la obsesión de esto, que está corriendo al baño o a alguna situación o guardando la comida en bolsita para después botarla al desecho, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos está indicando que hay problemas, ¿ya? Las personas con anorexia nerviosa tienen intensos temores a engordar. Ese es el asunto en ellos. Se ven gordos, incluso como en la imagen que vieron al inicio, que la niña está delgada, pero se ve gordita. Esto se debe también a problemas de neurotransmisores a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, estas niñas tienen desequilibrios hormonales de tal manera que ellas visualizan una realidad que no es. Entonces, estos individuos, esas personas, pueden tratar de corregir esta percibida imperfección que ellos están viendo y limitan el ingerir el alimento de manera estricta y haciendo ejercicio excesivo, ¿no? O sea, ellos se meten en un gimnasio. Por favor, esos micrófonos, apáguenlos, ¿ya? Estas criaturas, estas niñas, van a estar haciendo ejercicio en forma muy excesiva, quemando demasiadas calorías. Entonces, por favor, esos micrófonos. Con la finalidad de perder peso, ¿ven? Entonces aquí vamos a ver nosotros que a través de la historia siempre ha existido estos trastornos, ¿ya? Estos desórdenes alimentarios se describen hace muchos años, ¿no? Atrás, como lo demuestra la existencia de los romanos. Por favor, esos micrófonos. Kimberly.
Bien, entonces esta enfermedad siempre ha existido, estos desórdenes siempre han existido, ¿no? Entonces, a través de la historia se ve esta situación, ¿no? Siempre ha habido esto. Entonces, epidemiológicamente hablando, la anorexia nerviosa es una enfermedad de la clase media alta y de las áreas metropolitanas. Se ha convertido en una enfermedad global, ¿ya? Global. Puede comenzar en la niñez y casi siempre aflora en la adolescencia y adultez temprana. Por favor, si pueden comunicarle a esa chica Kimberly que por favor apague su micrófono. Aproximadamente un tercio de los pacientes con anorexia desarrollarán bulimia nerviosa, ¿ya? O sea, lo contrario, ¿no? O sea, que se dan atracones y eliminan. Luego vamos a hablar de esto. Bien. La mortalidad a corto plazo es relativamente baja, ¿no? De 1 al 5%. La mortalidad a largo plazo asciende al 20% y casi la mitad corresponden al suicidio, porque lógicamente esta problemática se presenta también con depresión, ¿no? Y baja autoestima, definitivamente, ¿no? Etiológicamente hablando, no se conoce acerca de la etiología de la anorexia nerviosa, ¿no? Pero se reconocen que hace tiempo factores que lo desencadenan. Entonces, o sea, factores desencadenantes, por ejemplo, aquí como hacer dieta para bajar de peso, comentarios críticos sobre el peso del adolescente, de repente la ven gordita y se burlan y le hacen bullying y todas esas situaciones que lógicamente esto va afectando la autoestima de la niña, ¿no? Hay pérdida, ¿por qué digo la niña? Porque más se ve en mujercitas, ¿ya? El gran número de este problema de anorexia nerviosas se ve en mujeres. También hay en varones, pero se ve mucho menos en esos casos de varones. Son muy raros, pero más se ve en mujercitas, ¿ya? Entonces, se meten a dietas estrictas para bajar de peso y ellas observan su cuerpo y ven que toda esta situación psicoemocional les va afectando y les va marcando, ¿no? Se debe considerar también los componentes psicológicos, culturales, biológicos y genéticos. Muchas veces vamos a ver que en la familia hay personas que mamá gordita, lógicamente muchas veces la hijita también va a ser gordita, ¿no? No es ley, pero sucede, ¿no? Bien, un estudio colombiano identificó los siguientes factores de riesgo, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentaria en la madre, ¿ve? Por ejemplo, una madre que también ha estado obsesiva, obsesionada por el peso, por bajar de peso, etcétera, etcétera, que hacen 1000 dietas, 0 calorías. También las niñas como que repite esa conducta, ¿no? También han visto factores de riesgo como dificultades en la comunicación de la madre, ¿no? Con la madre. Entonces, o sea, y no hay comunicación en esa familia con la madre. Entonces, esto es muy importante que exista una muy buena comunicación de madre a hijo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Siempre se ha dicho que la comunicación entre los padres, los hijos, es muy importante. Siempre debemos tener esa confianza con nuestros padres, ¿verdad? Bien, también se ha visto que en estos estudios que ha habido antecedentes familiares de obesidad, ¿no? Entonces, dicen, no, no quiero ser gordo, no, terriblemente, ¿no? Les afecta. También hay casos de crianza sobreprotectora, ¿no? También se ven en ese estudio que hicieron antecedentes de dificultades en la alimentación previas al inicio del trastorno alimentario. O sea, antes de que se enfermaran ellos, habían ya dificultades en la alimentación, ¿no? Ya la niña, la joven o la adolescente ya estaba en esa situación de contar calorías. ¿Qué sucede hoy día, jóvenes? Nosotros que estamos atiborrados por las redes sociales, de las modelos, de las modas, en la televisión, en el Facebook, etcétera, etcétera, vemos modelos que son flaquísimas, pegadas al hueso, y están vestidas ahí con la moda, que es la última de la moda. Entonces las niñas ven eso y dicen, oh, qué hermoso, no es la moda, es la moda. Entonces, desgraciadamente, nosotros debemos trabajar sobre todo en la autoestima de nuestros hijos, que ellos sigan una dieta saludable, que coman saludable, pero lógicamente no al extremo de exponer su vida al riesgo de morir, ¿no? Por este cuadro de caquexia, ¿no? Totalmente desnutridas por este problema de las anorexias nerviosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, desgraciadamente, la vida moderna y toda esta situación de las redes sociales hacen que las niñas se vean influenciadas por esa publicidad, ¿no?
Entonces hay que hablar con ellas. Siempre hay que comunicarnos con nuestras hijos. Otro estudio en el Perú mostró también características demográficas similares a las descritas por la literatura, con la excepción del estrato socioeconómico más bajo, ¿ya? ¿A quiénes se les presenta la anorexia nerviosa, no? O sea, ¿a quiénes son las personas que están predispuestas a presentar este problema? ¿No? Aquí vemos que son personas que tienden a obtener siempre altos logros, personas que están trabajando, estudiando y que cada día quieren ser mejor, ocupar los mejores puestos en el trabajo, en el estudio, etcétera, ¿no? Se desempeñan muy bien en la escuela, en los deportes, el trabajo y otras actividades. Aquí tenemos a un caso, ¿no? Karen Ann Camperton. Ustedes ni la conocen porque en realidad ella era una cantante norteamericana. Karen Camperton cantaba hermoso, tenía la voz más melodiosa y bella del mundo. Ella con su hermano viajaban por todo el mundo cantando. Ahí está ella, se las presento a los hermanos Carpenter cuando ella estaba sana, miren, jovencitos, esto se ocurrió en los años 70. Ustedes no estaban ni en el pensamiento de sus padres, ¿no? Pero aquí ya la ven, miren, claro, en la segunda foto ya se le ve que ya está con problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con esta chica? Tenía una voz hermosa, yo les recomiendo que la escuchen por ahí por internet, tenía unos temas lindos, pero ¿qué pasó? Esta jovencita, les recuerdo que en los años 70 no se sabía mucho de las anorexias, de los trastornos alimenticios. ¿Y qué pasó? Que un día la familia llega y encuentran a la chica en el piso, desmayada, totalmente desmayada, llamaron a las emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegó al hospital, bueno, en la realidad la chica llegó muerta. ¿Por qué? Porque con este proceso la chica también se hacía este problema de los vómitos, se inducía el vómito, de tal manera que en cada vómito perdía sales, minerales, ¿no? Entonces la chica al final murió, ¿ya? Entonces, la anorexia nerviosa nos quitó a esta bella chica con una voz melodiosa, hermosa. Bueno, es un caso que fue muy sonado y que desgraciadamente en aquella época no se sabía mucho de estos trastornos. Bueno, hoy en día, que ya estamos en el siglo XXI, han pasado muchos años de aquel evento, ya se sabe mucho más de esta enfermedad, ¿ya? Entonces ya incluso se sabe cómo tratarla, cómo llevarla a cabo, las terapias, etcétera, ¿no? La anorexia nerviosa empieza usualmente alrededor de la pubertad. Miren cuando están los cambios de la jovencita, ¿no? De las adolescentes. Pubertad, o sea, antes de la adolescencia, pero puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. Entonces, no es ley que diga, oh, es aquí que se presenta, ¿no? Pero sí se ve generalmente que se presenta en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, las investigaciones sugieren que una combinación de ciertos rasgos de personalidad y patrones emocionales y de pensamientos, así como factores biológicos y ambientales podrían ser los responsables de este trastorno, ¿no? Estos también podrían contribuir al desarrollo de este desorden, como por ejemplo los sentimientos de incompetencia, la baja autoestima, ansiedad, rabia, soledad, descontento. También estas personas con anorexia nerviosa podrían estar relacionadas también a través de tener una historia de haber sufrido burlas respecto al tamaño o a su peso, ¿no? O algún problema de bullying. Bien, vamos a ver también que con frecuencia ellos usan la comida como una manera de ganar un sentido de control, ¿ya? Y ahí tú vas a ver, por ejemplo, que cuando otras áreas de su vida están bajo mucho estrés o cuando se sienten abrumados, o la presión del grupo, de los amigos, la sociedad que los rodea, pueden tener un gran impacto en el desarrollo de la anorexia nerviosa. Entonces aquí vamos a ver que los desórdenes alimenticios también podrían tener causas físicas, ¿no? ¿Ya? Pero también se sugiere que la susceptibilidad a este desorden podría ser heredada. Pero también se han hecho estudios, ya se conoce hoy en día que estos trastornos se deben también muchas veces a deficiencias o bajas en los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina a nivel cerebral. Entonces, ya se sabe más de estos trastornos.
Se han hecho muchas investigaciones a lo largo del tiempo y ya se está conociendo mucho más acerca de esta problemática. Aquí vemos cuáles son los síntomas de este trastorno, la anorexia. Aquí vamos a ver que en esta patología se caracteriza por una pérdida significativa de peso provocada por el enfermo y por una percepción errónea de su propio cuerpo. Como les decía, ellos se ven gorditos en el espejo, pero ellos están muy delgados, ¿no? Muy por debajo de su peso normal. Entonces, eso es lo que pone en alerta a los padres. Bien, vamos a ver también que aquí, en consecuencia, se van a presentar problemas endocrinos que se hacen muy evidentes en el espacio del tiempo relativamente corto. Bien, vamos a ver también que ellos van a presentar síntomas que determinan la aparición de la enfermedad y estos son, por ejemplo, el rechazo a mantener el peso corporal ideal, ¿no? Pero ellos van a bajarse por el mínimo, ¿no? Adecuado para la edad y talla del enfermo, o sea, peso muy, muy por debajo de lo normal que ellos deben tener, ¿eh? Entonces, van a tener miedo al aumento del peso o a ser obesos, incluso cuando el peso se encuentra por debajo de lo recomendable, ¿ya? Es decir, estos jóvenes tienen una percepción distorsionada de su cuerpo y su peso y proporciones, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se detecta? Cuando, por ejemplo, va a presentarse ausencia de 3 ciclos menstruales, o sea, esta niña va a presentar la menorrea en 3 meses, o sea, no va a menstruar 3 meses. ¿Por qué? Porque es lógico, ya el cuerpo no tiene de dónde adquirir todas las proteínas, todo lo necesario para que un cuerpo funcione adecuadamente, ¿no? Como hay deficiencias, lógicamente ya se están viendo los primeros síntomas, ¿no? Entonces aquí eh, los anoréxicos pueden experimentar una serie de síntomas muy variados. Por ejemplo, ellos aparte de este problema de la amenorrea, o sea que no hay regla, eh, también van a presentar estreñimiento, ¿ya? Lógico, si no comen, no hay fibra, van a presentar estreñimiento, ¿ya? Entonces van a presentar dolor abdominal, va a haber vómitos, etcétera, porque no están ingiriendo la cantidad adecuada de alimentos, de nutrientes. Pero es la familia la que detecta los síntomas que dan la voz de alarma. Cuando un padre, una madre está pendiente de sus hijos, lógicamente que detecta. Por eso es muy importante que nosotros como madres, como padres, siempre estemos en contacto con nuestros hijos y siempre estemos observándoles sus comportamientos, sus reacciones, su parte emocional, que te manifiesten, que te cuenten, porque eso es bonito, que siempre haya una buena comunicación entre padres e hijos. Eso es muy importante en la relación de familia. Pero aquí, por ejemplo, vamos a visualizar que la preocupación excesiva por la composición calórica de los alimentos, la mamá, el papá va a decir, está contando calorías, ay, no quiero esto, tiene grasa, no, 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 lo deja. Esto, y ya para tener tranquilo a los padres van escondiendo la comida en bolsitas, así cuando se descuidan los papás, ellos están escondiendo y se lo dan al gato, al perro, etcétera, etcétera. Entonces, de tal manera que ellos hacen creer que están comiendo, pero están engañando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este niño, como no tiene calorías, lógicamente va a sentir frío, va a haber manifestaciones de frío, va a haber una reducción progresiva de los alimentos, va a haber una obsesión por la imagen y por la báscula, ¿no? Van a hacer excesiva cantidad de ejercicio físico que los va a hacer lógicamente quemar calorías, ¿ve? Entonces aquí, y también van a utilizar muchas formas para evitar comer, ¿ya? También vamos a poder nosotros visualizar que también aparecen otros rasgos típicos en ese joven, por ejemplo, la irritabilidad, ¿no? Se van a volver irritables, no quieren, no toleran nada. Tú les hablas, se ponen a la defensiva, se responden feo, van a presentar cuadros de depresión, también van a presentar trastornos emocionales o de la personalidad. Y también, por ejemplo, manifestar una alteración de la sensación de saciedad y plenitud antes de las comidas. O sea, están viendo el plato de comida y ya están saciados, o sea, no tienen hambre, ¿no? Se sienten
que han comido mucho, pero ni siquiera lo han probado el alimento. Presentan náuseas, hinchazón, ¿no? Entonces, incluso ausencia de sensaciones, un descontento, ¿no? La parte emocional también. Bien, a su vez también se van a observar numerosos trastornos cognitivos que se centran en los alimentos, sobre todo en lo que es los alimentos, el peso corporal y el aspecto físico. Tú vas a escuchar que esa jovencita va a estar todo el tiempo, ¡ay, que está gorda! Que, ¡oh, que está no sé qué! Viendo la perfección o la imperfección en otros, ¿no? Obsesionado por el aspecto físico y el peso corporal. Entonces, ahí, al ver todo eso, lógicamente que va a poner en alerta, ¿no? A los padres, ¿no? Bien, ahí, por ejemplo, vamos a observar, ¿no? Que las pulsaciones cardíacas de la joven se reduce, se pueden presentar arritmias, ¿no? Una hipotensión, una, una hipotensión, disminución de la motilidad intestinal. Va a haber, lógicamente, como no hay una dieta normal, van a presentar anemias, aparece un vello fino y largo llamado lanudo en la espalda, los antebrazos, los muslos, en el cuello. Estreñimiento crónico, ya les decía por qué, porque como lógicamente esta niña no está consumiendo una dieta adecuada, no está ingiriendo frutas, verduras que contienen la fibra para que cumplen una función muy importante de limpiar todo el tracto digestivo, ¿no? La zona intestinal. Entonces, lógicamente van a presentar estreñimiento, van a presentar sus uñas, van a quebrar, van a estar quebradizas, van a ver su piel deshidratada, seca, mucho frío van a sentir, pérdida del cabello, van a tener problemas en los dientes, hinchazones, dolores abdominales. Entonces aquí vamos a ver también que las complicaciones, las consecuencias clínicas en estas niñas, lógicamente, de la anorexia, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, si no es tratada, o sea, que tú busques ayuda, la anorexia nerviosa puede llevarnos a que esta niña presenten problemas a nivel de sus órganos vitales, ¿ya? A nivel del corazón, a nivel del cerebro, del riñón. Es que es lógico, no están esos órganos de vida vitales, pues se llaman órganos vitales, no están recibiendo los nutrientes adecuados para que funcionen bien. Entonces, hay problemas. Entonces, estas niñas, aparte de todo lo que hemos mencionado, a nivel de arritmias, presión sanguínea, hipotensiones, eh, eh, temperaturas bajas, sensibilidad al frío, osteoporosis incluso, porque se están descalcificando, ¿no? Ellas prácticamente son niñas que se encuentran en un estado de desnutrición y mueren, ¿no? Por dejarse pasar hambre o llegan incluso al suicidio por la depresión. Entonces ahí vamos a ver que estas complicaciones de la anorexia, vamos a ver que esta anorexia acarrea una mortalidad a largo plazo cercana al 20% a los 20 años. Las causas principales son inanición. Inanición significa que por no comer el mismo cuerpo se va autodestruyendo, ¿no? Hay suicidio y muerte súbita a causa de problemas cardíacos. Aquí, la anorexia nerviosa de tipo purgativo, o sea que estas niñas por mantenerse flacas se purgan, ¿no? Y va a estarse purgando, pero a través de esa purgada, como no están ingiriendo alimentos, están eliminando electrolitos, ¿no? Pueden provocar arritmias mortales, eso lo sabemos, ¿no? Pérdida de potasio, de magnesio, ¿no? La morbilidad también puede ser resultado de enfermedad y comorbilidad, ¿no? Entonces, todo eso por la desnutrición, ¿no? También por intoxicaciones y todo,
porque el mismo cuerpo al no estar funcionando adecuadamente, se intoxica con sus propios residuos, con sus propias toxinas, ¿no? Y bueno, causas iatrogénicas, que es por la que la misma persona se está produciendo en su propio cuerpo. Bien, entonces aquí hay una combinación de todas estas, ¿no?, problemas. Y también la moralidad varía según si se presenta el hábito de la purga, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí ven ustedes que estos pacientes presentan todo esto, miren, intolerancia al frío, hipotermia, definitivamente a temperaturas bajas, acrocianosis. ¿Qué es la acrocianosis? Esta acrocianosis es una palabra extraña, pero es una presencia, ¿no? Es una cianosis a nivel de manos y pies, o sea, va a haber una coloración azulada de uñas, de tanto de las manos y de los pies, ¿debido a qué? Al espasmo de pequeños vasos sanguíneos que se encuentran a nivel de la piel. Y todo eso va a hacer que se vea azulada, ¿no? O sea, cianosis, ¿ya? Entonces aquí también esta niña va a presentar trastornos de sueño y bueno, son universales a medida que va progresando la enfermedad. Ahí se presenta bradicardia, ¿no? O sea, la disminución de las pulsaciones cardíacas, la hipotensión y ortostatismo. O sea, aquí se va a ver, por ejemplo, cuando una persona, presiones ortostáticas, se le llama cuando una persona está sentada y se levanta rápidamente, va a sentir mareo, como que se puede caer. O si está en la cama acostada y se levanta, presenta este problema, ¿ya? Entonces también vienen algunas complicaciones que pueden ser muy agudas, por ejemplo, a nivel de los desequilibrios electrolíticos y la dilatación gástrica aguda, o sea, a nivel de estómago, ¿no? Otras pueden ser indolentes, crónicas, como por ejemplo la osteoporosis, que es una descalcificación de los huesos, y el hígado graso, la presencia de colesteroles a nivel del hígado. Increíble, ¿no? Algunos cambios habituales son muy angustiantes para el paciente, ya que se les hace muy difícil alimentarse. Estos cambios son transitorios y responden a la rehabilitación nutricional, definitivamente. Entonces, aquí la única forma es de nuevamente reeducar a esta niña, a este paciente, para que nuevamente tenga una buena relación con la comida, ¿ya? La morbilidad puede afectar a todos los órganos, ¿no? La enfermedad. Entonces, a ver, a nivel cardiovascular, a nivel huesos, osteopenia, osteoporosis, fracturas de vértebras, cifosis, deformaciones, ¿no? A nivel de la columna vertebral, fallo renal y hepático. Y lógicamente, al haber fallo renal, estos órganos vitales, la muerte, abuso de sustancias, ¿no? Hipofosfatemia, o sea que pierde fósforo, minerales, atrofia cerebral, síndrome cerebral orgánico. Y estos episodios de pérdida de visión preanuncian la muerte de 1 a 2 semanas. ¿Se dan cuenta? Muy serio. Tenemos nosotros que, como profesionales de la salud, educar, educar y educar. Sería muy bonito, ¿no? Dictar charlas, bueno, en estos momentos, por esta situación, ir a los colegios, ¿no? O sea, donde están los adolescentes y hablarles sobre esta problemática y detectar, ¿no?, problemas que puedan haber de este tipo, ¿no?, de trastornos. Y también hay comorbilidades psiquiátricas que son extremadamente frecuentes en estos pacientes con trastornos alimenticios. Bien, aquí vamos a ver órganos dañados, corazón, cerebro, riñones, hígado, caída de la presión, ¿ve? Todo lo que hemos comentado. ¿Cómo se trata la anorexia? Psicoterapia, ¿ve? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Cómo la vas a ayudar a esta persona? La puedes ayudar tú a través de la psicoterapia. Esta psicoterapia es un tipo de consejería individual en la cual se enfoca a cambiar el pensamiento, ¿no? ¿A través de qué? Una terapia cognitiva, así se llama. Cambiar el pensamiento erróneo que tiene esta niña frente a lo que es su relación con la comida, el alimento, ¿no? Y de conducta, que es una terapia de conducta o terapia conductual, ¿no? Aquí de una persona con un problema alimenticio, ¿no? Entonces aquí el psicoterapeuta trabaja profundamente con respecto a este problema que está presentando el adolescente, ¿no? Vamos a hablar también de las medicaciones. Por ejemplo, en este caso, con estas niñas,
el tratamiento es antidepresivo, ¿ya? Porque estas niñas están deprimidas, ¿no? Para ayudar a controlar la ansiedad, la depresión. Entonces, ansiolíticos, antidepresivos, que van asociados con el desorden que ellos están presentando. ¿Mm? También hay que hablar sobre la orientación de nutrición. Aquí el trabajo es en conjunto, es un equipo, trabajo en equipo, ¿no? Psicoterapeuta, médicos, nutricionista, terapias de grupo de profesionales y, bueno, la hospitalización en sí, ¿no? Bien, aquí se le brinda apoyo a la familia en la terapia de grupo y la hospitalización según sea necesaria por la pérdida de peso de la niña o la deshidratación que esté presentando, ¿no? O las complicaciones que ya esté presentando esta jovencita. El tratamiento es posible y el riesgo de recaída es muy alto, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La recuperación de la anorexia usualmente requiere un tratamiento a largo plazo, así como también un compromiso muy fuerte de parte del individuo y de la familia, porque la familia es la que tiene que involucrarse en todo este trabajo. El apoyo, ven, el apoyo de los miembros de la familia y seres queridos pueden ayudar a asegurar que la persona recibe el tratamiento necesario. Eso es muy importante, muy importante. Bien, entonces, ¿cuándo debes buscar ayuda? Bueno, realmente estas niñas no van a buscar ayuda, definitivamente, porque ellas creen en su cerebro, ellas creen que está todo bien. Lógicamente, las que buscan ayuda son los padres, la familia, que ven esta situación, ¿no? Bueno, buscar ayuda inmediatamente. Cuando tú registras, ves, observas que tu niña está presentando este desorden alimenticio. Definitivamente hay que buscar inmediatamente ayuda, ¿ya? Porque los desórdenes alimenticios llevan a resultados fatales. Ya hemos dicho, la muerte. Aquí vemos otra cosa, ¿no? Otro caso como la bulimia, ¿ya? La bulimia también es otro de los trastornos de la alimentación también, que aquí va a haber, por ejemplo, lo contrario. Aquí va a haber una ingesta de grandes cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo. Es decir, la persona se da un atracón, digamos así, ¿no? Dice, uy, qué rico esto, come lo otro, come lo otro. Y después que comió, le viene la sensación de un remordimiento de conciencia y corre al baño a producirse el vómito, ¿ya? A inducirse el vómito. Entonces, ¿qué sucede? Bota todo lo que ingirió y lógicamente ese es el problema, ¿no? Aquí va a haber una falta de control sobre la comida, acompañada de conductas compensatorias, consumo excesivo de laxantes, o sea, diarreicos, digamos, para soltar las heces, ¿no? O vómitos autoinducidos, como les decía, ¿no? O sea, aquí ella va a acudir a eso. El enfermo mantiene estas conductas en secreto, ¿ya? Se presenta en el 90% de los casos en mujeres. Ay, nosotras las mujeres. Bien, aquí vamos también a ver, por ejemplo, que el caso conocido fue también de la, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de la Lady Diana, la princesa de Gales? Ella tuvo episodios de bulimia, ¿ya? Pero ella buscó ayuda. Por ejemplo, cuando ella tenía problemas con el rey, el príncipe, ella desencadenaba en estos episodios de bulimia, ¿no? Bien, aquí también vamos a ver que entre los síntomas, digamos, de esta bulimia, vamos a observar también una baja autoestima en las personas, ¿no? La presión por los patrones de belleza considerados ideales por la sociedad, lo que les decía hace un rato, ¿no? La moda, las modelos, ¿no? Todo eso que te sacan en las revistas, cuerpos perfectos. Entonces, las adolescentes que están en los cambios de ser perfectas y todo eso, lógicamente ellas terminan muchas veces con este problema, ¿no? Bien, los síntomas de la persona con bulimia, por ejemplo, el paciente con bulimia oculta sus atracones y vómitos, definitivamente, ¿no? Pero a diferencia del anoréxico, su peso no suele oscilar demasiado, o sea, en el caso de ellos se ven gorditos, o sea, gruesecitos, ¿no? Se ven flacos, ¿no? Por esto es difícil que las personas de su entorno se den cuenta de su problema. Entonces aquí hay ciertos signos que nos van a decir que detectarlo, ¿no? Hay ciertos signos que pueden alertarte de la presencia de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la persona con bulimia
va a tener un problema, una preocupación continua por la comida. Siente deseos incontrolables de comer, por eso le estaba diciendo de los atracones, ¿no? Especialmente alimentos con valor calórico alto. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a ver que consume grandes cantidades de comida en cortos periodos de tiempo. Puede decirte cada 2 horas o incluso menos, ¿ya? Entonces, para contrarrestar el aumento del peso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que el paciente puede provocarse vómitos, abusar de laxantes, ¿no? O también consumir fármacos que reducen el apetito o diuréticos. Ustedes saben que los diuréticos, su nombre lo dice, ayudan a eliminar líquidos, ¿no? Entonces, ayuda a eliminar líquidos, pero desgraciadamente los diuréticos también eliminan electrolitos. Y ahí viene el problema, pues, ¿no? Un desequilibrio hidroelectrolítico es un problema serio. Y se tienen problemas a nivel de corazón y de órganos vitales. Hay pues que sospechar cuando una persona se encierra en el baño nada más al terminar de comer. Otros síntomas de bulimia pueden ser lógicos porque va a ir a vomitar, ¿no? Pueden ser también, por ejemplo, ayunar durante largos periodos de tiempo, seguir dietas muy restrictivas y realizar ejercicio muy intenso, ¿no? El sujeto manifiesta un fuerte miedo a engordar y fijándose como mete un peso inferior a su peso óptimo. Aquí en la bulimia generalmente se presenta en pacientes con antecedentes previos de anorexia nerviosa, o sea, como que van de la mano, ¿no? Con un intervalo entre ambos trastornos de varios meses o años. O sea, un paciente que tuvo anorexia nerviosa suele presentar a los años o meses la bulimia. ¿Mm? Y también los pacientes con bulimia también manifiestan cierta apatía, fatiga, ¿no? Cansancio, irritables, cambios en el ritmo del sueño, están con insomnio, no pueden dormir, lo que genera una pérdida de rendimiento laboral o escolar, el abandono de su cuidado personal y otros síntomas, por ejemplo, una ligera distensión abdominal con presencia de estreñimiento, a nivel de la hipertrofia de las glándulas parótidas, pérdida del esmalte dental. Ese es uno de los signos que te pueden indicar que esta persona está en ese problema. ¿Por qué? Porque en el momento del vómito arrasa todo con el ácido clorhídrico del estómago y, lógicamente, el esófago, esos órganos no están adaptados para recibir ese ácido y va lastimando toda esa mucosa y llega a la boca. Cuando el vómito pasa a la boca, todo ese ácido va dañando el esmalte de los dientes. Entonces se va a ver un problema muy serio a nivel de los dientes, ¿no? Va a haber lesiones en la garganta, desequilibrio de electrolitos, edemas en las extremidades, abrasiones en el dorso de las manos, ¿ya? Todo esto debido a la inducción del vómito, ¿ya? Vas a ver heriditas en el dedo y todo eso que se induce el vómito para, o sea, estimular la úvula, ¿no? Y producir la náusea para vomitar. El uso de laxantes y diuréticos, que le va a producir un desequilibrio a nivel hidroelectrolítico. Van a presentar alteraciones endocrinas a nivel endocrinológico. Por ejemplo, vamos a ver chicas con amenorrea, como decíamos en la anorexia, también en la bulimia, ¿ya? O sea, no va a presentar su ciclo menstrual normal, ¿ya? Y las complicaciones de esta bulimia, porque también, lógicamente, siendo una enfermedad, un trastorno, también va a haber sus complicaciones, ¿no? Y qué cuidados. Los comportamientos de estos bulímicos suelen poner poca incidencia en el peso de los afectados. Por ejemplo, aquí tú vas a ver que por alternativa o alternancia de atracones y vómitos junto al abuso de laxantes provocan otros efectos perjudiciales para la salud. Aquí va a haber deshidratación, desequilibrio electrolítico, trastornos gastrointestinales al producirse o inducirse el vómito, va a haber alteraciones en el metabolismo, trastornos cardíacos, pérdida de la libido. ¿Qué es la pérdida de la libido? La libido viene a ser lo que llamamos nosotros el deseo sexual, ¿no? Descalcificación, lógicamente, y osteoporosis, porque no hay una dieta, una buena alimentación. Lesiones en la garganta, deterioro del esmalte dental, ansiedad y depresión, irregularidades menstruales, amenorrea, problemas renales, riesgo elevado de suicidio por la depresión. ¿Ven? Ahí están viendo ustedes un diente de una persona con este problema, miren. Miren cómo se ha deteriorado todo el esmalte dental, miren. ¿Ven? Tratamiento. Bien, el tratamiento es multidisciplinario, lo que significa que es un equipo el trabajo en equipo. ¿Bien?
Aquí, por ejemplo, vamos a ver las complicaciones físicas, psicológicas, y el objetivo es que el paciente mejore su autoestima, trabajar mucho en eso con el psicoterapeuta, que se acepte como es, restaurar su equilibrio emocional, trabajar mucho con esas terapias cognitivas, ¿no? Y de conducta, conductuales, de tal manera que ellas puedan ser capaces de adoptar un estilo de vida saludable. ¿Ve? La psicoterapia individual, en grupo o familiar, los grupos de autoayuda, el tratamiento farmacológico, ¿ve? Entonces, ¿y qué tratamiento farmacológico es? Antidepresivos y ansiolíticos, que van a ayudar a calmar esa situación que está viviendo la paciente, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es de las mejores resultados que se ha conseguido, porque a través de ella se ayuda a mejorar los síntomas, modifica la tendencia a realizar dietas extremas e influye en las actitudes hacia el peso y la figura, se va aceptando como es, ¿no? Y otros síntomas psicopatológicos como la depresión, la baja autoestima, problemas a nivel de relaciones sociales, etcétera, etcétera. De esta forma, los resultados se mantienen a largo plazo. O sea, es una ayuda, un trabajo en equipo y es multidisciplinaria, ¿no? Vamos a ver otro tema muy importante como es la depresión. De repente en estos momentos alguien está viviendo este estado. Bueno, la situación que estamos viviendo, el confinamiento y toda esta parte psicoemocional que estamos viviendo toda la humanidad, muchas personas podemos sobrellevarlas, pero otras no. Entonces, nos deprimimos, ciertos días que amanece con ánimo de hacer las cosas, de hacer todo bien, pero hay días en que no quieres ni levantarte, ¿no? Ves todo gris, entonces eso nos está indicando que hay problemas, ¿no? Problemas psicoemocionales en ti. Entonces, esto hay que buscar ayuda si esto se va acentuando con el tiempo. Y también ver la diferencia entre tristeza ocasional y depresión, porque también hay que saber diferenciar eso, porque nosotros podemos estar tristes por algo que aconteció. Bueno, ¿quién no está triste en estas épocas por las muertes de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de personas conocidas que están muriendo? ¿No? O sea, y depresión, bueno, ya es lo que sobreviene después, ¿no? Pero todos nos sentimos tristes o desanimados alguna vez, pero la depresión se produce cuando de sentimientos de profunda tristeza o desesperación duran como mínimo 2 semanas o más. Si esta va acentuándose más, definitivamente, estas interfieren en tus actividades de tu vida diaria, ¿no? Como trabajar, comer, hacer todas tus actividades, definitivamente es depresión, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que estas personas tienden a sentirse indefensas, sin esperanza, a culparse por tener estos sentimientos. Algunas pueden tener pensamientos de muerte, suicidio, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden sentirse abrumadas, agotadas, ¿ya? Por ejemplo, hoy día muchas personas han perdido el trabajo, están buscando, no encuentran, y toda esta situación como que va sumando, te deprime, y a veces las personas toman situaciones erradas, ¿no? Dejar de participar en actividades cotidianas, se retraen, no quieren, bueno, ahora no se puede salir con los amigos, aunque sea hablar por teléfono, ¿no? Hacer reuniones Zoom, qué sé yo, para ver a tus seres queridos. Bien, vamos a ver también que las causas de la depresión, vamos a ver las que se refieren mucho a lo que son los cambios en la química del cuerpo, ¿ya? Aquí vemos que influye en el estado de ánimo y los procesos del pensamiento de cada uno, ¿no? De las personas que están padeciendo este problema. Aquí, los factores biológicos contribuyen en algunos casos de depresión, por ejemplo, vamos a verlo. Tenemos las enfermedades crónicas graves, por ejemplo, personas que están padeciendo enfermedades mortales, por ejemplo, el cáncer, enfermedades terminales, o ahorita con la COVID-19, ¿no? Personas que su sistema inmune está deprimido y que están pasando una etapa muy difícil, están acompañados de este problema en la depresión. Bueno, vamos a ver también que para muchas personas la depresión indica primero y principalmente la falta de equilibrio en determinados aspectos mentales y emocionales de su vida. Aquí vamos a ver, por ejemplo, sucesos que afectan negativamente al sujeto, ¿no? Analizar todo eso. Aquí vamos a ver que los principales factores de estrés en la vida
como la muerte de un ser querido o la pérdida de un empleo, definitivamente, ¿no? Otros factores que conducen a la pérdida de la identidad o la autoestima también, ¿ven? Las causas de la depresión no siempre son evidentes inmediatamente, definitivamente. Entonces, aquí el trastorno, este trastorno depresivo, por ejemplo, requiere la evaluación cuidadosa y un diagnóstico profesional, ¿ya? De un médico, psiquiatra de salud mental, ¿ven? O sea, un médico, un especialista en salud mental, definitivamente, ¿ya? ¿Puede tratarse la depresión con éxito? Es la pregunta, ¿no? La depresión es tratable. Cuando una persona recibe atención profesional competente, sí se trata. Las personas con depresión que no buscan ayuda sufren innecesariamente. Hay que buscar ayuda. Para eso están los profesionales, ¿no? ¿Cómo ayuda la psicoterapia a recuperarse de la depresión a las personas? ¿Mm? Aquí, por ejemplo, hay varios enfoques en la psicoterapia que ayudan a las personas a recuperarse de la depresión. Por ejemplo, esta psicoterapia ofrece la oportunidad de identificar los factores que contribuyen a la depresión. O sea, el psicoterapeuta ayuda a esta persona a identificar los factores que le están produciendo esta depresión, ¿no? Entonces van trabajando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta psicoterapia cognitiva o esa psicoterapia conductual son ayudas muy interesantes que usa el psicoterapeuta para poder a esta persona ayudarla a analizar, recuperar, entender su problema, ¿ya? A identificar los factores que contribuyen a esa depresión, ¿no? Y lógicamente, a su vez, afrontar las causas psicológicas, conductas interpersonales y situacionales. Bien, aquí vamos a ver terapeutas capacitados que pueden trabajar con personas deprimidas para señalar los problemas de vida que contribuyen a su depresión. Aquí lo van a ayudar a identificar, a entender qué aspectos de estos problemas son susceptibles de resolverse o mejorarse, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, explorar, por ejemplo, también pensamientos y conductas conocidas que generan problemas y contribuyen a la depresión. Ayudar a las personas a recuperar el control, el placer de la vida. Por ejemplo, la ocurrencia de un episodio de depresión aumenta en gran medida el riesgo de tener otro. O sea, hay que tratar de ayudar a estas personas a sobreponerse a estas situaciones para evitar que venga otro episodio depresivo, ¿ya? La psicoterapia continua puede disminuir la posibilidad de futuros episodios o al menos reducir su intensidad. Excelente, ¿no? A través de la terapia, las personas pueden aprender tácticas para evitar el sufrimiento innecesario de futuros episodios de depresión. Excelente. La ayuda profesional es muy importante y es urgente en estos cuadros, ¿ya? ¿En qué otras formas ayudan los terapeutas a las personas deprimidas y a sus seres queridos? La pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que el apoyo y la participación de la familia y amigos desempeñan un papel crucial para ayudar a alguien con depresión. Esto es muy importante, ¿no? Las personas en el sistema de apoyo pueden, por ejemplo, ayudar a alentar al ser querido deprimido, a seguir el tratamiento, a ponerse, por ejemplo, en práctica las técnicas de afrontamiento y tácticas de resolución de problemas que aprenda mediante la psicoterapia, ¿no? O sea, eso les ayuda muchísimo. Vivir con una persona deprimida puede ser difícil y estresante para los familiares y amigos. La terapia familiar o de pareja puede resultar muy beneficiosa para reunir a todas las personas afectadas por la depresión y ayudarlas a aprender a formar formas eficaces de sobrellevarla juntos. Ahí los terapeutas también realizan ayudas de grupo, ¿no? De autoayuda con un grupo de personas que se sienten así con depresión. Van manifestando sus emociones, de tal manera que la ayuda de estos profesionales es muy importante en estas terapias, en estos tratamientos. Bien, ahora otra pregunta muy interesante. ¿Son útiles las medicaciones para tratar la medicación? Bien, aquí vamos a ver que las medicaciones pueden ser muy útiles, ¿ya?
para reducir los síntomas de la depresión. Eso es muy importante, sobre todo en los casos de depresiones moderadas a grave, ¿ya? Eso es muy importante, porque también hay una depresión leve, moderada y grave, ¿ya? Entonces, en la moderada a grave, ahí sí es necesaria esa ayuda, ¿ya? ¿Y qué son esos tratamientos antidepresivos? Son ayudas hormonales, o sea, esos tratamientos, esos medicamentos son hormonas, ¿no? Que vienen a ser los neurotransmisores que le está faltando al paciente. Bueno, vamos a ver también que algunos profesionales médicos que tratan a la depresión prefieren la combinación de psicoterapia y medicaciones. Y funciona, ¿no? Y debido a los efectos colaterales muchas veces de los fármacos, el uso de medicación requiere un control atento por parte del médico que la receta, o sea, del médico psiquiatra. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos medicamentos antidepresivos, los ansiolíticos, son medicamentos que muchas veces también producen farmacodependencia. Por eso tiene que ser muy controlado por el profesional médico, que en este caso es el psiquiatra. ¿Por qué? Porque es el especialista que trata este tipo de problemas, ¿ya? El psiquiatra es el profesional, el único en recetar este tipo de terapias para los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, algunas personas deprimidas pueden preferir la psicoterapia al uso de medicación. También les ayuda mucho, ¿no? En especial si su depresión no es grave, o sea, es leve, ¿no? La depresión puede afectar seriamente la capacidad de las personas para conducirse en situaciones cotidianas, o sea, en la vida diaria. Sin embargo, imagínense que a una persona deprimida se le hace muy difícil incluso levantarse de la cama, ¿ya? O sea, quiere quedarse en la cama todo el día. Y eso es muy, muy negativo, muy malo, ¿no? Entonces, sin embargo, las perspectivas de una recuperación a largo plazo son buenas para quienes buscan ayuda profesional. Aclaremos eso, ¿no? Es muy importante conocerlo. Y tú como profesional de la salud tienes que reconocer todo eso, ¿ya? Bien, la ansiedad. O sea, la depresión viene a ser, como dicen ahí, ¿no? Exceso de pasado. La ansiedad, vamos a hablar de la ansiedad, que viene a ser exceso de futuro. Nos preocupamos por muchas cosas que nunca van a suceder incluso. Entonces, la ansiedad viene ahí, ¿no? Es una sensación normal que experimentamos las personas alguna vez en momentos de peligro o preocupación, ¿ya? Sirve para poder reaccionar mejor en momentos difíciles, ¿sí? Cuando una persona se encuentra ansiosa, con cierta frecuencia sin que parezca haber razón para ello, o cuando esa persona se tense. Entonces la ansiedad se convierte en un problema. Por favor, ese micrófono. El objetivo no es hacer que desaparezca, sino aprender a controlarla y reducirla a niveles manejables y de adaptación, ¿ya? Que la persona pueda adaptarse, ¿ya? La angustia, esta ansiedad, se define como un afecto similar al miedo, ¿no? A diferencia de por ejemplo, no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que es vivida como procedente de la interioridad psíquica de él mismo, del individuo. ¿Qué causa esa ansiedad? Al igual que otros sentimientos en la vida de las personas, regulan la interacción con los demás, ofrecen un sistema de alarma que en el caso del miedo sirven para afrontar situaciones de peligro o riesgo, ¿eh? Y esta angustia incluye 3 tipos de componentes. Vamos a ver un componente cognoscitivo, de conocer algo, ¿no? Una respuesta autonómica o endocrina y esqueletomotoras del propio cuerpo, manifestaciones físicas y orgánicas. Hay también representaciones subjetivas del estado emocional de cada uno. Bien, hay una teoría a nivel de la psicología que habla de la teoría conductista y aquí nos explica, por ejemplo, que la angustia es una respuesta cotidiana a un estímulo ambiental de peligro. La angustia es un afecto normal en ciertos momentos, pero no tan intensos tampoco, ¿no? Porque eso ya nos va a brindar una incapacidad y no nos permite trabajar o actuar normalmente. Y esta se convierte en patológica, o sea, ya en enfermedad. Entonces, el exceso de esta angustia, lógicamente, va a producir la ansiedad, lógicamente, patológica. Ahora, ¿qué motivos pueden causar ansiedad? Porque hay una persona que tiene problemas con la ansiedad, hay algunas que
tienen tendencia a reaccionar exageradamente ante las dificultades, como otra persona no. Normalmente, bueno, hay una dificultad, bueno, ¿cómo la enfrento? Hago esto, soluciono esto, en fin, tú decides. Pero la persona que se encuentra ansiosa no toma esa decisión, no piensa bien y se desespera, ¿no? Se exageran al tratar de tomar una decisión, ¿no? Ante la dificultad que se le está presentando, ¿ve? Otras se vuelven ansiosas, como se va acentuando mucho más ese estado de un acontecimiento especialmente desagradable. En ocasiones la ansiedad aparece justo cuando se han tratado de solucionar, ¿no? una serie de problemas que puede haber presentado. Bien, entonces todo esto, ahora, ¿cuáles son los síntomas? Porque esto es muy interesante conocer los síntomas para reconocerlos. Mira, ahí también un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, hay un miedo de amenaza de algo, estrés, alerta, ansiedad, conflicto, ¿ve? Entonces, todo esto desata un cuadro de ansiedad. Entonces, la característica esencial, un sentimiento de desazón, desasosiego persistente, que no están referidos a ninguna circunstancia ambiental en particular. Es habitual que el paciente se queje de estar permanentemente nervioso, sufrir temblores, tensión muscular, exceso de sudoración, mareos, vértigos, taquicardia, molestias epigástricas. Con frecuencia también van a haber manifestaciones obsesivas, presentimientos de carácter negativo, ¿ya? Para que el trastorno sea diagnosticado, el paciente debe presentar síntomas como casi todos los días durante semanas seguidas, ¿ya? Entonces eso sí ya nos está diciendo que estamos en una patología prácticamente, ¿no? Aquí los signos de ansiedad más indicados son aprehensión, tensión muscular, hay hiperactividad vegetativa, o sea, a nivel neurovegetativo, ¿no? O sea, a nivel transpiran mucho, a nivel del estómago sienten las sensaciones nauseosas, los niños suelen manifestar una necesidad constante de seguridad, normalmente atención, y quejarse reiteradamente. Las manifestaciones sintomatológicas son muy variadas y pueden clasificarse en diferentes grupos. A ver, vemos nosotros, por ejemplo, a nivel físico, a nivel psicológico, ¿no? La parte psicoemocional, a nivel de sus conducta, por ejemplo, físicos, ese paciente va a presentar taquicardia, palpitaciones, va a sentir una presión en el pecho, incluso está pensando que le va a dar un infarto, ¿no? Un ataque cardíaco, como le dicen, un paro cardíaco, un problema cardíaco. Entonces, todas esas sensaciones las van viviendo, temblores, sudoración excesiva, molestias digestivas, náuseas, vómitos, ¿no? Dicen, siento un nudo en el estómago, así te lo manifiestan, ¿no? Va a haber alteraciones en la alimentación, rigidez muscular, cansancio, hormigueo, mareo, inestabilidad. Si la activación neurofisiológica es muy alta, pueden aparecer alteraciones del sueño, en la alimentación y también en la respuesta sexual, ¿ya? La parte psicológica, vamos a verla ahí. El paciente se va a sentir agobiado, cansado, inquieto, siente sensación de amenaza, de algo de peligro, tiene ganas de huir, salir corriendo, ¿no? Tiene inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza, temor a perder el control, sospechas, incertidumbre, es decir, se siente muy mal, ¿no? Incluso pueden terminar en suicidio, ¿ya? Y bueno, las conductuales, por ejemplo, hay bloqueos, presentan torpeza, dificultades para actuar, pueden estar inquietos, dificultad para estar quieto y en reposo. Va a haber tensión en las mandíbulas, va a haber cambio en la expresión facial, ¿no? O sea, todo eso lo va a vivir el paciente. A nivel intelectivo cognitivo, va a haber problemas en la concentración. Lógico, un paciente ansioso no se va a concentrar fácilmente en el estudio o en lo que esté haciendo, ¿no? En el trabajo. Entonces,
no se va a concentrar, no va a haber un buen resultado de su trabajo, de su estudio. A nivel de, eh, a nivel social también vamos a ver irritabilidad, ensimismamiento en sí mismo, dificultades para iniciar una conversación, verborrea, o sea que no se le entiende lo que dice, se bloquea, se queda en blanco, en fin, ¿no? Hay conflictos. Y bien, no todas las personas tienen los mismos síntomas, claro está, ni esto la misma intensidad en todos los casos. Es de cada uno, ¿no? Cada persona según su predisposición genética, biológica, psicológica, se muestra más vulnerable que otros, u otros síntomas, ¿no? ¿Cómo hacer para que la ansiedad no vaya creciendo? Lo primero es impedir que la ansiedad siga aumentando. Para ello, la persona ansiosa tendrá que ir haciendo algunos cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, se recomienda que haga ejercicio físico, decida qué cosas hay que hacer necesariamente y qué cosas se pueden aplazar para otra ocasión. O sea, hacer lo que sea urgente. No intente hacer todo a la vez porque eso también le da un cuadro de ansiedad, ¿no? De repente a usted en algún momento de su vida, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Ustedes trabajan, estudian y de pronto llegan a la casa y encuentran una ruma de ropa que tienen que lavar. ¡Oh, Dios mío, pues tengo que trabajar, hacer mis tareas, mis esto! ¿Cómo voy a lavar esta ropa? Se me acumula. Entonces, como que ya te entra una sensación de ansiedad por hacer las cosas a la vez, varias cosas a la vez, y al final no haces nada. Entonces, hay que, en estos casos, priorizar. A ver, tengo ropa limpia, todavía hay ropa limpia. Ok, pero ya yo voy preparándome que sí, tengo que ir lavando, pero poco a poco, porque tampoco no puedo lavar toda esa ropa que se montó, ¿no? Entonces, por eso, para evitar eso, poco a poco hay que ir lavando, organizando la casa para que no se nos vuelva todo un desbarajuste. ¿Mm? Entonces, encuentre tiempo para ti mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Escucha una música hermosa, por ejemplo, la de Paul Muriat, que me encanta. Búscate música preciosa, esas que son que alimentan el espíritu, un buen libro o una buena película. No vas a buscar pues películas de asesinos, de qué sé yo. Búscate una película de amor, una relajante o una chistosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, de tal manera que te va a ayudar en la parte anímica. También es bueno que nosotros nos pongamos objetivos realistas, que sepas que vas a llegar a conseguir, ¿no? Pues tampoco no te vas a mandar a lo más imposible, ¿no? Observe y aprenda qué suele ocurrir cuando empieza a sentir ansiedad, o sea, detectar la ansiedad a tiempo, ya, a eso se refiere. Que ahí tú, por ejemplo, detectes la ansiedad a tiempo, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Que aquí intentas hacer algo para cambiar la situación si descubres que algún acontecimiento está haciendo crecer tu ansiedad, ¿ya? ¿Qué me está haciendo crecer mi ansiedad? Tienes que detectarla para ponerla de lado. No, no quiero ponerme en esta situación. Ejercicios respiratorios ayudan muchísimo a los pacientes ansiosos. El hacer yoga, uff, excelente. También vamos a ver la ansiedad desadaptativa. Aparece cuando no gestionamos adecuadamente nuestras preocupaciones, los miedos y temores o acontecimientos o situaciones que estés viviendo. Este se caracteriza por anticipar posibles acontecimientos negativos o amenazantes. Por eso le decía, la ansiedad es exceso de futuro, ¿ya? La depresión es exceso de pasado. Ante las posibles amenazas, así sean reales o no. Uno exagera la nota, ¿no? Aquí, como consecuencia de esta situación, va a aparecer, por ejemplo, la ansiedad, la evitación, ¿no? O sea, evitar. Ah, no, yo no hago esto, no hago lo otro por tal situación. El escapar de dichas situaciones, pensamientos, sensaciones corporales, emociones que nos causan ansiedad. Las personas que padecen ansiedad desadaptativa, por ejemplo, ellas empiezan a modificar su vida para protegerse de los temores. Evitan situaciones, pensamientos que les producen ansiedad, lo cual les lleva a restringir su libertad de movimientos y les impide hacer una vida normal. Entonces, eso también lo buscan como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando se exponen al evento o pensamiento fóbico, fobia, suelen huir o escapar del mismo. Huyen de situaciones. Suelen tener ansiedad de anticipación al imaginar que tienen que exponerse al evento fóbico, ¿no? A las fobias. Bien, aquí, por ejemplo, fobias
a las arañas, fobias a estar en un espacio cerrado, etcétera, ¿no? Las personas que padecen ansiedad, en cualquiera de sus distintas manifestaciones, son conscientes de que sus temores son irracionales, están exagerados y a pesar de ello no pueden evitar sentir miedo. No saben cómo liberarse del mismo y esto va a generar frustración que lo va a llevar a una constante inquietud, ¿no? Les repercute en diferentes grados, tanto a nivel personal, laboral y social, ¿ya? Entonces todo esto va a influir en sus relaciones interpersonales a nivel laboral, social, ¿no? A nivel personal. La ansiedad desadaptativa no extraña ningún peligro real, ya está en tu idea, no causa ninguna enfermedad física ni psicológica. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está. Esa ansiedad desadaptativa puede generar sentimientos de infelicidad, depresión, alteraciones en el sueño, alteraciones sexuales, deterioro de las relaciones en la familia, consumo de alcohol, de drogas como el cannabis o marihuana, entre otros desajustes psicológicos y de conducta. La depresión y la distimia con ansiedad pueden tener más de un problema relacionado con la ansiedad. Aquí, entonces, nos hace sufrir, no siempre es patológica, generalmente es una emoción sana y normal, generalmente, porque todos tenemos ansiedad en algún momento, pero es una ansiedad que nosotros sobrellevamos, que podemos enfrentar y podemos manejar, pero cuando esta ya se vuelve incontrolable, ya es el problema. Cuando nos encontramos en riesgo, el cerebro dispara un conjunto de mecanismos defensivos que están orientados a preservar nuestra integridad. En su carácter desagradable también radica parte de su valor adaptativo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, debemos salir de la situación peligrosa en que nos encontramos. Queremos poner fin a la ansiedad. ¿Cómo es una ansiedad patológica? A ver, ¿cómo se manifiesta? ¿No? ¿Por qué nos hace sufrir tanto esa ansiedad? ¿No? Aquí, por ejemplo, es exagerada respecto a la amenaza. Se manifiesta con síntomas de activación que preparan al organismo para una acción defensiva frente a un peligro que no existe. El plano cognitivo se presentan pensamientos específicos que sobrevaloran el riesgo. Ellos suelen adoptar la forma de preocupaciones más o menos puntuales en el caso. En el plano fisiológico, a nivel funcional, se incrementa la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo, el automático, generándose reacciones como taquicardia, sudoración, tensión muscular. ¿Ven? En el sistema motor se producen respuestas de evitación y escape que lleva a abandonar los entornos disparadores de ansiedad o a soportarlos con mucho malestar. Esas manifestaciones que se van a manifestar. Bien, acá vamos a ver los factores de inicio, vías por las cuales la ansiedad se torna patológica. Esto es bien interesante, ¿no? Porque hay un episodio traumático. Es la vía más difundida por la cual la ansiedad se vuelve patológica. Aquí una persona quiere una reacción de miedo patológico porque se establece una asociación entre un evento neutral con otro que representa en realidad una amenaza. Entonces, modelado o aprendizaje por la observación directa de alguna persona que padece esta forma de ansiedad patológica conduce, por ejemplo, a que el observador adquiere el mismo miedo o alguno relacionado. ¿Ven? Este último se encuentra en la infancia muchas veces. Los casos más simples son aquellos en los cuales los hijos acaban padeciendo las mismas fobias que los padres. Fobias, miedos, esos son miedos. ¿Ya? Preparación evolutiva proviene de la aplicación de los principios darwinianos de Darwin. En el ambiente arcaico, reaccionar con miedo y rápido a algunos estímulos era la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? De allí que se haya facilitado la reacción emocional ante los eventos realmente peligrosos. Aunque hoy ya no involucra el riesgo, el cerebro conserva en ellos una facilidad para reaccionar defensivamente. Representan una de las vías por las cuales la ansiedad puede volverse patológica, ¿ya? Entonces eso hay que entenderlo siempre. Bien, entonces esto es muy importante conocerlo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, factores de mantenimiento y modulación de la ansiedad patológica. Ya, aquí vemos
existen varios factores, ¿no?, que pueden modular y mantener la reacción de ansiedad patológica. Inevitablemente, esta patológica conduce a conductas de evitación y de escape. Huir, ¿no? No enfrentar la realidad, sino huir. Este es el elemento crítico de mayor importancia en este problema, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, a largo plazo, ¿qué es lo que se va a visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué pasaría si esta persona efectuara un patrón de conducta opuesto? Es decir, que aproximarse lento y cuidadosamente a la causa de la ansiedad, intentar permanecer cerca de ellos en lugar de evitar y escapar, es enfrentarse a sus miedos, ¿ves? El miedo definitivamente iría en disminución hasta desaparecer, lógico. Aquí la cosa es enfrentarse al miedo que tú estás viviendo, a la fobia, a la ansiedad. Este proceso recibe hoy técnicamente el nombre de aprendizaje de extinción y consiste en una disminución y desaparición de esa respuesta al miedo por exponerse al estímulo que lo provoca. ¿Mm? Y la conducta de evitación y escape mantienen los miedos patológicos y interfieren, por ejemplo, con el proceso normal de distinción que tendría lugar por si la persona se expusiera. ¿Mm? Está en la mente. Las respuestas de evitación y escape no son siempre sencillas. ¿Ve? Aquí, estas pueden ser indetectables para los observadores externos. Estas adoptan la forma de los actos más comunes, pero interfieren, ¿no?, en la vida normal, o sea, con la forma natural de las reacciones, ¿no?, de nosotros. Bien, entonces aquí perpetúan así la ansiedad patológica. Aquí suelen llamarse el reaseguro. Al ejecutarse, por ejemplo, estas acciones, brindan a la persona una seguridad momentánea que en verdad no necesita. En algunos casos, la persona realiza actos de evitación, de escape y voluntad de reducir su malestar. Y en otras circunstancias, estas conductas se efectúan sin conciencia y de manera automática, con escaso o nulo registro cognitivo. Revela que las conductas de reaseguro pueden pasar inadvertidas para el mismo sujeto, cualquier sea el caso. La conducta de evitación y escape se haya motivado por la búsqueda de alivio a su malestar, ¿no? La ansiedad patológica, pero sin hacer haberla la perpetúa, ¿no? O sea, aquí en la patología de la ansiedad lo más importante no es la emoción misma, lo que convierte esta emoción en patológica. Aquí es toda la parafernalia que a veces hacemos para evitar y controlar, o sea, todos los eventos, las vivencias que tenemos, ¿no? Y que no las enfrentamos para poder controlarlas. ¿Mm? Entonces aquí los intentos de control para aliviarla es lo que transforma en un patrón emocional adaptativo, para adaptarte a esa situación evolutivamente destinado a protegernos en algo desadaptado que acarrea sufrimiento y malestar. ¿Mm? Ahí está, mire, por ejemplo, aquí se habla de un problema. Estas son las fobias, son los miedos. Y estos miedos producen ansiedad, ¿ya? Por ejemplo, en esto de la agorafobia, aquí es un trastorno de ansiedad, ¿no?, que consiste en el miedo a las situaciones, es difícil y embarazosa, donde no se puede recibir ayuda en caso de sufrir una crisis de pánico. La agorafobia generalmente involucra el miedo a multitudes, o sea, por ejemplo, personas que están alrededor de muchas personas, ellos tienen miedo, ¿no? O sea, a estar en espacios muy cerrados, ¿no? Perdón, muy abiertos, digamos así, y tienen miedo a eso, ¿no? A las multitudes, a los puentes, a los espacios. Esto lleva a que esté preocupado, intentando prever la aparición de una nueva crisis. Y su cuerpo monitorea y evita situaciones o actividades que supuestamente podrían disparar otra crisis. Y procura la evitación de los entornos hipotéticamente peligrosos que dispararían la crisis, ¿ven? O sea, generalizar su miedo. Está en un estado permanente de alerta y hipervigilancia, lo cual va a incrementar el nivel de ansiedad basal, facilitando la aparición de nuevos episodios de pánico, ¿no? A ver, de repente ustedes en algún momento han tenido miedo a las arañas, de repente a alguien han conocido usted que tiene pánico a las arañas, ¿no? A eso se le llama aracnofobia, ¿no? O sea, un pánico terrible a las arañas, ¿no? Esto en algún momento la ansiedad y la supuesta prevención de la aparición de crisis se tornan en el epicentro de la vida del paciente.
Él está casi todo el tiempo pendiente y preocupado por no sentirse mal, lo cual equivale a no sentirse nervioso o ansioso, pero sin saberlo genera el efecto contrario. ¿Cuál es el tratamiento? El farmacológico. Antes de utilizarlos hay que consultar siempre con el médico psiquiatra, que es el especialista. El psicoterapéutico pretende lograr que el paciente utilice sus aspectos emocionalmente correctivos de la relación con el terapeuta para lograr una comprensión mejor de la naturaleza frecuentemente inadecuada de sus propias relaciones interpersonales. O sea, el tratamiento psicoterapéutico de la ansiedad ha de ser realizado por un profesional capacitado, psicólogo generalmente. Bien, entonces de eso se trata, chicos. Son problemas emocionales, son trastornos que suelen presentarse y que es bueno que los conozcamos porque en algún momento de tu vida profesional tú vas a estar en contacto con estas personas. ¿Mm? Ya, yo les agradezco la atención. Sabes que se me ha ido la imagen, chicos.